Colega, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de Yuris al Paso. Soy Yamila Pérez y con mi colega Noelia Barrios Colman te venimos hoy a traer un nuevo invitado. ¿No es así, Noelia? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega. Hoy nos acompaña nada más ni nada menos que el doctor Oscar Blando, que entre otras cuestiones es autor de los comentarios a la reforma junto con otros colegas de la Constitución de Santa Fe, recientemente, todavía podemos decir recientemente sancionada. Y una de las grandes cuestiones que lo trae por acá en este momento es que fue uno de los asesores de la Convención Constituyente que tomó la titánica tarea de darnos una nueva y moderna constitución. Así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es una casa que frecuento desde hace muchos años, así que muy agradecido la invitación. Oscar, siempre como primer interrogante tenemos que preguntarte, ¿qué es esto de la reforma de la Constitución, ¿no? ¿Qué es esto de qué significa reformar una Constitución provincial? También por tu recorrido, sos docente hace muchos años, has ejercido la profesión mucho en este fuero también. ¿Qué implica esto que estamos hablando? En primer lugar, diríamos que ciertamente la Constitución de Santa Fe de 1962, la anterior a esta reforma, obviamente tenía muchos temas que estaban desactualizados. Era una constitución progresista, duró más de 60 años. Pero no solo por la época, sino por la situación en cuando se dictó esa constitución, ¿no? Una crisis institucional de las tantas que vivía la Argentina a nivel nacional. Frondizi caía en presidente a nivel nacional, Santa Fe lo mismo, se intervenía la provincia, y en esos días se reformaba la constitución del 62 con una impronta, digamos, de la necesidad de gobernabilidad, ¿no? Para estabilidad de las instituciones. Bueno, ciertamente es una constitución que fue progresista para su época, pero necesitaba ser actualizada, mejorada, adaptada un poco a los tiempos, quitarla de aquellas ideas de crisis institucional. Felizmente vivimos una democracia que está continua, que está funcionando, con sus más y con sus menos, pero en definitiva lo que se trató es de actualizar esa reforma constitucional. Obviamente, las constituciones son fruto de sus épocas, ¿no? Es decir, las generaciones tienen derecho a adaptar o readaptar sus constituciones, escribirlas de nuevo o, bueno, normalmente no hay constituciones, salvo las fundantes, sino son capas constitucionales, ¿no? Que se van sumando unas a otras, y uno trata de que esas reformas sean lo más coherentes posible, ¿no? Que no se contradigan, que estén escritas sencillamente y accesibles a todas y todos. Bueno, una reforma constitucional, ciertamente, uno tendría que empezar diciendo, bueno, la constitución, ¿qué es una constitución? Y bueno, y ahí diríamos que una constitución fundamentalmente organiza el poder, pero esencialmente reconoce derechos, libertades y garantías en una temática que está siempre en tensión, ¿no? Cuanto mayor libertad, derechos y garantías, más limitación del poder. Cuando el poder se excede, limita o restringe libertades, derechos y garantías. Claro. Oscar, si tuviéramos que explicarle a cualquier ciudadano o ciudadana de Santa Fe por qué la Constitución es importante para todos nuestros días, ¿qué le diríamos? Porque por ahí, en estos tiempos que corren de una ajenidad a los procesos políticos, a los procesos electorales, creemos que nos pasa lejos algunas cuestiones como estas. ¿Qué le dirías vos a cualquier hijo de vecino? Que es cierto que parece que es ajena a la ciudadanía, pero bueno, la idea de este libro que tiene la Constitución trata de poder acercarla de forma accesible, ¿no? Que cualquiera pueda indagarla, conocerla, difundirla. Este, Trata de los temas que nos preocupan a todos en la Constitución, porque ahí está incluido el tema de la seguridad ciudadana, el tema de las cuestiones laborales, de la salud, de la educación, de los nuevos derechos que se incorporan, como los derechos digitales, el derecho a la ciudad. Digamos, los temas están. Ahora, una constitución no es un manual de instrucciones
para resolver problemas concretos, digamos, ¿no? Una constitución es, es como una casa común. En palabras de Carlos Nino, diríamos, es una catedral, porque la van haciendo sucesivas reformas y enriqueciendo diversos arquitectos en distintas épocas. Y ahí se va construyendo una catedral. Es una casa común en donde uno dice, bueno, como en una casa, en un hogar, dice, bueno, ¿cómo quiero diseñar esa casa? ¿No? Es decir, cuáles son las partes, quiénes las hacemos, cómo nos comportamos, cuán transparente es y luminosa es, qué cosas son opacas o no, cómo se distribuye el poder dentro de la misma. Quiero decir, una constitución supone un rumbo, ideas, instituciones, derechos, libertades, y además significa un programa político a las legislaturas, porque digamos, allí está, bueno, las líneas institucionales fundamentales. Es también, o supone también, criterios jurisprudenciales para los jueces, políticas públicas para los poderes políticos. Y después, algo muy importante también, una práctica social y ciudadana, porque los derechos, más allá de esa construcción normativa que tenemos en la Constitución, hay que vivirlos, hay que hacerlos reales y vívidos. Y entonces, una Constitución que declara derechos, bueno, supone que hay que pelearlos, discutirlos y lucharlos y conseguirlos. Cuando una Constitución promete igualdad, está reconociendo que hay desigualdad, pero abre un espacio, una ventana, una puerta para decir yo voy a luchar por este precepto constitucional que me está señalando el camino, digamos, ¿no? Esto me permite con garantías, con un habeas corpus, con un amparo, es decir, todos estos derechos, incluso los nuevos derechos, los derechos de consumidores y usuarios, bueno, todos estos están resumidos en una constitución, pero después hay que hacerlos realidad, ¿no? Norberto Bobbio decía, bueno, la Constitución no transforma la realidad por sí misma, pero permite transformarla a través de los actores sociales y políticos. Me da la importancia, ¿no? Ni más ni menos. Además del debate jurídico que solemos tener en estos temas, a tu entender, ¿cuáles han sido las principales reformas que trae esta nueva constitución en la provincia? ¿Cuáles son los pilares que vos considerás que fueron y que están hoy plasmados de una manera muy clara y que hacía falta también, ¿no? Que en su momento una constitución de tantos años, pensado para otra época, bien aclaraste, no estaba. Yo empezaría por contestarte allí lo siguiente. Hubo un proceso preconstituyente, es decir, antes de la Constitución, que fue el dictado de la ley de necesidad de la reforma. Habría que explicar que para una reforma constitucional se necesitan mayorías especiales en la Cámara de Diputados y Senadores y una ley de necesidad que da las pautas sobre las cuales los convencionales van a reformar la Constitución. Ese proceso, a mi juicio, no fue participativo, no fue demasiado amplio, no se discutió, la sociedad no discutió antes de la convención los temas que debían tratarse. Y eso no estuvo bien porque ustedes saben que una vez que está la ley de necesidad no se pueden tratar otros temas que estos, los que fueron sancionados. Y me parece que faltó esto. En la época que yo era director de Reforma Política y Constitucional en el gobierno de Miguel Lichit, abrimos un proceso que se llamó Bases para la Reforma, ¿no? Tuvimos 2 años, desde abajo hacia arriba, una propuesta de ley de necesidad de la reforma. Sin embargo, en la Convención Constituyente, bueno, allí se abrieron las puertas, todos pudimos participar, las organizaciones sociales, los especialistas, los no especialistas. Hubo más de 700 propuestas que enriquecieron la propuesta originaria y hasta modificaron cuestiones que estaban en la convención. Por ejemplo, en la ley de necesidad estaban los decretos de necesidad y urgencia como facultad del gobernador, muy cuestionados también por mí. Esto fue eliminado. Las convenciones no agregaron esta facultad. Por ejemplo, decía que las cartas orgánicas debían ser sancionadas por
los consejos deliberantes de cada ciudad y no por una elección donde los vecinos de cada ciudad elijan a los convencionales para que le dicten su carta orgánica. Y eso también se quitó. Fue producto de esta participación. Lo mismo puedo decir algo que estaba y que parecía riesgoso que quedara. Por ejemplo, el tema de las cajas de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, que decía que tenían que estar en el ámbito público de reparto, y parecía que eso se quería sacar, y sin embargo, por la fuerza, bueno, de la participación social, etcétera, quedó en la Constitución, lo cual demuestra, por otra parte, que siempre la participación ciudadana enriquece la democracia, ¿no? Hay que ampliar la democracia y esto es parte de alguna de las cuestiones, yendo ya ahí a tu pregunta específicamente, que son importantes, porque, por ejemplo, incorpora mecanismos de participación ciudadana, como la iniciativa popular, como la consulta, el referéndum, la revocatoria de mandato, las audiencias públicas, ampliar la democracia, eso está en la Constitución. Yo diría que, como en toda Constitución, ciertamente está la parte dogmática de derechos, de garantías, y ahí la Constitución ha sido generosa en ese sentido. Y después está la parte orgánica de la Constitución, en donde, bueno, yo diría que en el desarrollo a lo mejor conversamos, con sus más y con sus menos, hay cosas importantes. Si yo tuviera que destacar un artículo y también es una concepción constitucional más moderna, es el artículo 13 de la Constitución, que tiene que ver con la igualdad ante la ley. Y aquí la Constitución va más allá, enriquece el concepto liberal, digamos, que conocemos, todos somos iguales ante la ley, lo cual supone que sabemos que no somos iguales ante la ley, ¿no? George Orwell decía, todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo amplía? Bueno, y dice, todos somos iguales, pero hay desigualdades estructurales que hay que reconocer. Y ahí el Estado tiene acciones positivas para tratar de nivelar esas desigualdades. Y las nombra. Y las nombra con una amplitud mayor que el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Porque habla de niños, niñas y adolescentes, porque habla de las personas con discapacidad, con la cuestión de las mujeres y de la igualdad sustantiva, con respecto a los pueblos originarios, es decir, amplía todo ese horizonte igualitario. Y me parece que esta es una de las cuestiones claves que tiene la Constitución en términos de derechos. Y si yo tuviera que decir algo sobre el poder, reitero que podemos profundizar, porque en pocas palabras es muy difícil, yo diría que ciertamente los institutos que tienen que ver con el Ministerio Público Fiscal y de la acusación, de la defensa y de la acusación, que estén separados como autónomos, me parece importante, ¿no? Es decir, independencia de esos organismos, de los poderes esencialmente políticos. Y si tenemos que hablar de representación política, etcétera, hay una cuestión fundamental. La Cámara de Diputados de Santa Fe, y así se eligieron los convencionales, ustedes recordarán que tenía mayorías automáticas, ¿no? De 50, 28 se llevaba la mayoría y 22 las minorías. Bueno, hoy se cambió este criterio de mayorías relativas o automáticas por el criterio de proporcionalidad. Es decir, es un principio que dice esencialmente que la cantidad de votos y bancas tiene que estar equilibrada. Más votos, más bancas. Nosotros tuvimos 60 años de sobrerepresentación de las mayorías y subrepresentación de las minorías. Bueno, algunas de estas cosas son muy importantes en la nueva Constitución. Sí, claro. Oscar, ¿crees que hay algunas de las cuestiones que se reformaron que pasaron como un poquito desapercibidas o que socialmente no tuvieron tanto impacto y que vos digas, esto es realmente importante y se nos está pasando sin advertirlo? Sí, yo diría que sí, que hay. De la igualdad es clave, ¿no? Y no ha tenido la difusión suficiente.
Yo diría que también hay nuevos derechos que se han incorporado, como los derechos digitales, ¿no? Y la protección de datos, la ciberseguridad. Bueno, me parece que ese tema es novedoso. No hay en el constitucionalismo argentino planteado esto como los derechos digitales, igual que no lo hay con el tema de la desigualdad estructural. Incorpora el derecho a la ciudad, que es también un tema absolutamente novedoso, que es la idea de la concepción de los derechos humanos al ámbito de la ciudad como una posibilidad de construcción colectiva y social en donde todos podamos participar, que alimenta y subraya otra incorporación importante que es la autonomía de los municipios. Así que yo creo que mejora el tema de la salud provincial, garantizando derechos, por ejemplo, el derecho o el medicamento como un bien social y no como una mercancía, el, el derecho a la educación, con una educación universal, laica, gratuita. Me parece que hay distintos derechos de usuarios y consumidores. Incorpora el tema de la seguridad ciudadana, que no estaba, y el derecho de las víctimas, que eso no estaba. La verdad son cuestiones que son muy importantes en términos de derechos y garantías. Después hay cuestiones de la organización del poder que no se han tocado y que en todo caso podemos ver, pero tiro una, Ujú. el Senado. El Senado no se tocó. Y esto tiene alguna consecuencia no solamente en la representación política, sino el tema de la representación de las mujeres. Sí, claro. ¿Por qué lo digo? Históricamente el Senado ha sido un lugar de los hombres. Desde el 1983 al 2023 hubo 199 senadores y senadoras. ¿Saben cuántas mujeres hubieron en 40 años de democracia? 9. Perdón, 7. Y en De estos últimos 100, años, una del departamento San Martín, hasta hace unos pocos años. tal cual. Ujú. Pero en la elección de 2023, Mm. todos fueron hombres. Ninguna, tal cual. Ninguna. Ahora no es una senadora porque renunció el senador Enrico y está en el Ejecutivo. Y ahí lo ocupó en el segundo lugar una mujer. Ahora, Sí, que veníamos, perdón, ¿no? Pero veníamos con la ley de paridad y con exacto, la alternancia, pero siempre encabezaban hombres, entonces se tal cual. cumplía eso, pero nos quedó pendiente. En la Convención Reformadora, yo tengo un trabajo específicamente sobre esto, en la Convención Reformadora se eligió como se elegían los diputados y senadores. Entonces, los 50 convencionales por distrito único, es decir, por una lista, allí hubo paridad, porque iba en el sistema uno y uno, etcétera, como vos muy bien planteás. Pero lo que sería el Senado en la convención, es decir, uno por departamento, no fue electa ninguna mujer. Ninguna. ¿Por qué? Porque encabezaban siempre los hombres. Y en los lugares en que encabezaban las mujeres eran lugares que no tenían, por lo menos la fuerza mayoritaria, posibilidad de salir. Entonces digo, el no haber incorporado la discusión del Senado, no abierto esa puerta, yo no digo de eliminar el Senado, es un debate histórico, pero Sí, sí. por lo menos debía haber la posibilidad de discutir una representación distinta. Por ejemplo, elegir 3 senadores, ¿no? Dividir la provincia, si les parecía muchos senadores, en 5 regiones y elegir 3, 2 por la mayoría y una por la media. Ahí una tenía que ser mujer. Y por lo tanto, Y la minoría iba a tener y representación. la minoría exactamente, porque la uninominalidad, elegir uno, quita proporcionalidad y representación de las minorías, ¿no? Entonces, este es un déficit que tuvo, porque lamentablemente esto no se puede solucionar con una ley electoral. Tenemos paridad legal, porque tenemos una ley, y tenemos paridad porque la Constitución habla de paridad en 2 momentos. En la Cámara de Diputados, que dice que las listas tienen que ser, el Senado no puede decir nada, pero sí en diputados.
Y la otra vez que habla de la paridad es en la conformación de la Corte Suprema. Y ahí dice, procurará que haya igualdad de géneros, etc. Con lo cual este procurará es un problema. Y lo hemos visto ahora en la designación de este gobernador, en donde, bueno, no hubo paridad, hubo designaciones mayoritarias de hombres. Entonces digo, ciertamente este fue un problema, porque dejó intacta una institución que puede ser muy importante, que representa a los departamentos. Yo creo que había que diseñarla de otra manera, pero sobre todo ese impacto negativo que tiene la representación de la mujer. Sí, no, muy, muy claro esto. Y además es un poco la foto de llevar la normativa y el derecho a la práctica también, a todos. Y ahí vuelvo un poco el concepto que dijiste de iguales, Claro. ¿no? No te voy a parafrasear porque no sé si me va a salir tan bien, pero ahí se aplica, creo que de manera correcta. Hablando un poco de lo local, Oscar, ¿qué representa para alguien que está en el Hortondo, alguien que vive en Avellaneda, alguien que vive en Villa Constitución, en Vera, la autonomía municipal? ¿Qué es esto de la autonomía municipal? Bueno, Rosario mismo, ¿no? Ni hablar. ¿no? Bueno, la autonomía es un viejo reclamo que teníamos. Y subrayo lo de viejo. ¿Por qué? Porque no es tan extraño para la institucionalidad santafesina. En el año 1921 se escribió una constitución muy progresista en Santa Fe, que entre otras cosas progresistas estableció la autonomía municipal. Y además permitió a nivel municipal que las mujeres y los extranjeros votaran. Y Santa Fe y Rosario se dieron sus cartas orgánicas municipales. Pero en una localidad cercana a Rosario, que podría ser, como dijiste, Olertondo, Avellaneda, Soldini, en el año 34, porque esa constitución tuvo problemas, intervino la provincia, pero se recupera durante el gobierno de Luciano Molina, 32-35, en el 34 hay elecciones. Y una mujer no solamente vota a nivel local, como votaban las mujeres en ese corto periodo, sino que decidió presentarse a elecciones. Es decir, no solo el derecho del sufragio activo, sino pasivo, es decir, el derecho a poder ser elegida. Se presentó y ganó el Soldini por el 75% de los votos de la localidad. Fue más lejos que Julieta Danteri. ¿Cómo? Fue más lejos. Pero claro, venciendo a un caudillo del lugar. Julieta Lavalle de Ginocchio, que cuando hice la segunda presentación, la nueva edición del libro, hice un libro sobre la Constitución del 21, estuvieron toda la familia, etcétera, del lugar, y se reconoció a esta mujer, que por otra parte era una docente. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la realidad de una constitución. La constitución permitió que la mujer participara en una localidad, y no solamente para elegir, sino para ser elegida, y ganó una docente. Entonces quiero decir, la autonomía municipal permite una serie de cuestiones que hay que tomarlo con prudencia, porque está en la Constitución, con todos los niveles que establece la Constitución nacional. Las ciudades grandes podrán, más de 10.000 habitantes, podrán quitar sus cartas orgánicas, que para que digamos exactamente, para cualquiera que lo vea, es una constitución de tercer grado, la nacional, la provincial y la municipal. Y allí se deben establecer pautas. Hay también autonomía política, que si tenemos tiempo digamos, muy restringida quedó, pero digamos, la constitución permite gobernarse a sí mismo, y ahí sí hay conflicto de poderes. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Porque es un problema de competencias. Por lo menos triple competencias, nación, provincia y municipio. ¿Qué le corresponde a cada una? Pero pensemos provincia y municipalidad. Es decir, ¿qué le corresponde a la provincia y qué le corresponde al municipio? La Constitución establece una palabra muy importante que es, en varios temas,
de coordinación entre provincia y municipio. Por ejemplo, en temas concretos que le viene para cualquier localidad. El tema de la salud. De la salud, en principio, es una facultad provincial. Sin embargo, Santa Fe tiene los SAMCO por toda la provincia de Santa Fe, que los hacen los municipios, con dinero de la provincia. Bueno, allí hay que coordinar. Porque la atención primaria, por ejemplo, en Santa Fe, que tenemos una salud pública de primer nivel, la atiende la municipalidad de Rosario. Y ahí viene si son de afuera, si no son de afuera. Bueno, ahí necesariamente va a haber un nivel de colaboración. Lo mismo puedo decir en términos de seguridad. La seguridad ciudadana es provincial, por lo menos una facultad provincial. Bueno, pero hay cosas que los municipios reclaman para sí. Y decir, vamos a coordinar, vamos a colaborar en la seguridad, que es un tema tan sensible para Santa Ujú. Fe, entre el municipio y la provincia de Santa Fe. Y podríamos seguir en el tema de educación, ¿no? Todo lo que se podría hacer en ese marco. Es decir, los grandes temas que son preocupaciones en Rosario, en Avellaneda o en Soldini, se pueden ir avanzando a través de la autonomía, de la coordinación. No puede imponerse la autonomía, debe concertarse, debe acordarse. Y hay temas conflictivos. Y voy a dar un ejemplo que demuestra la conflictividad y también la complejidad, para ser más preciso del tema. Santa Fe y sobre todo Rosario tiene un problema con el tema de los cuidacoches, los cuidadores de coches, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué tema es? ¿De quién es competencia eso? Claramente municipal. Es municipal. Tiene que ver con el tránsito, tiene que ver con la ciudad, su seguridad, etcétera. Es una competencia, nadie lo niega, exclusivamente municipal. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, ciertos municipios, como pueden ser el Rosario, dicen, o algunos por lo menos dicen, necesitamos de la provincia, porque no nos basta, porque no tenemos los instrumentos, porque necesitamos reformar el código de convivencia, no solo municipal, que ya lo reformamos, sino provincial. Quiero decir, si tenemos autonomía, pues, ¿para qué le pedimos a la provincia? Entonces, no todo es blanco o negro. Esto demuestra que la autonomía debe hacerse sobre la base de temas muy complejos, sobre la base de la coordinación. La basura, las relaciones intermunicipales, las regiones que se pueden hacer, es decir, las cosas que podemos hacer, los rosarinos, los de Rafaela, los de Ujú. Santa Fe, los de Venado Tuerto, es decir, cosas que son, ¿por qué tenemos que pedirle todo a la provincia para firmar un contrato internacional? Como para el tema del transporte que circunda distintas ciudades. Eso tiene que ser acuerdos entre las municipalidades para que el transporte que utiliza fundamentalmente la gente con menos recursos, la clase trabajadora, etcétera. Bueno, esos temas y tienen algo que decir. Es decir, una idea de democracia de proximidad, ¿no? Hay en el fondo, de participación. Bueno, digamos, es un tema complejo, necesario, apasionante, que va a traer muchos problemas, y hago una postilla final sobre el tema, sobre la autonomía política, ¿no? ¿Qué significa autonomía política? Si ustedes leen, estamos en un ámbito jurídico, a Antonio María Hernández, a Gabriela Ábalos, a Horacio Rosati, el derecho a elegir autoridades. Bueno, la Constitución, hay una intromisión, a mi juicio, dice el tema electoral y el sistema de elecciones y el sistema electoral es materia provincial. Bueno, y si es materia provincial, ¿qué queda para la autonomía política de Rosario, por ejemplo? Porque las elecciones las convoca la provincia, no puede haber elecciones separadas porque se estableció que tienen que ser conjuntas, dura tantos años y se convoca simultáneamente. Eh, Podemos tener un viceintendente cuando dice, bueno, hay un consejo, un intendente y un órgano de control. ¿El viceintendente entra ahí o no? Podemos elegir eh, concejales
no solamente como ahora en la representación general, sino por distrito, en un sistema mixto o no. Difícil, porque todo lo electoral queda en manos de la provincia. Es decir, ahí vamos a tener un conflicto, porque si la autonomía crece, Rosario crece en este caso, supongamos, o Santa Fe, las Sí, grandes sí, sí. ciudades, dice, yo quiero definir estas cosas yo. Bueno, vamos a tener un problema porque algunas las definió la provincia, ¿no? Pero bueno, es parte del debate y lo que demuestra que esto, la Constitución, no es un texto frío, no es, como decíamos en los cursos, ¿no? Una hoja de papel de Ferdinand Lasalle, sino que es conflicto, que es también soluciones y que significa la práctica política cotidiana. También un cierto grado de maduración, ¿no? Va a requerir esto, digo, de la dirigencia política, de los que también se ocupan Exacto. esos lugares, porque estás hablando de una constitución que pone los temas sobre la mesa, digamos, y que lo escribe, que está escrito, y que siempre pasa, o uno por ahí lo venía viendo, de qué pasa cuando en el municipio es un color político, en la provincia eso es otro color Así político, es. y en nación es otro color político. ¿Cómo hacemos para usar esa palabra en acciones, en transformar esas palabras que bien marcaste? La coordinación, la cooperación, vamos a buscarle sinónimos de eso, entre a veces figuras Signos. de época, signos Ujú. políticos de época también, que obligan a sentarse a conversar, Sí. digamos, ¿no? Gran maduración como sociedad, porque también los dirigentes muchas veces representan lo que la sociedad somos, ¿no? O intentamos ir hacia. Entonces me parece que es un gran desafío, Además, perdón, ¿no? Por supuesto. autonomía significa descentralización del poder, porque son facultades que de arriba hacia abajo, de la provincia, por ejemplo, a los municipios. Es muy importante descentralizar el poder. Bueno, una de las partes de la Constitución siempre hay que mirar es la sana de máquina del poder, como llama Roberto Gargarella, ¿no es cierto? Esto que decíamos de la mujer, derechos por acá, pero la sala de máquina la cierra a través del Senado, porque no le permite, ¿no? Entonces digo, todas, hay una tensión entre, decíamos al principio, entre derechos y poderes, digamos. ¿Qué grado de concentración de poder, sobre todo, tienen los ejecutivos, como a nivel nacional, también a nivel provincial? Y ahí tenemos algunos problemas también en la nueva constitución, ¿no? Yo creo que hay cosas muy importantes, la limitación de los mandatos, no más elecciones indefinidas, incluso para el gobernador, que se le da un mandato, pero de una vez nada más y después a intervalo. Esto es muy importante, la limitación de los mandatos indefinidos. Pero hay signos, a su vez, que tienden a la concentración, o por lo menos a ámbitos de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, de este y de los que van a venir en décadas. Sí, claro. Por ejemplo, se amplía la facultad del indulto del gobernador. Porque antes, en la Constitución del 62, establecía una sabia limitación. No podía indultar a los miembros de la administración pública y a sus funcionarios, porque él es el jefe Es de el la jefe. administración. Ahora se quitó eso. Por lo tanto, un gobernador puede indultar, y de hecho el actual gobernador dijo que si pasaban determinadas cosas a un funcionario policial, etcétera, él lo iba a indultar si estaba condenado. Bueno, después la Corte revocó el tema y no ocurrió. Pero ahí estaba el tema de la facultad de indulto aún para los funcionarios y miembros de la administración. Y ya que estamos hablando en un ámbito de lo jurídico, el tema del Poder Judicial. Yo creo que ahí ciertamente hay cuestiones que son correctas, hay limitación de las edades, establece una conformación plural de la Corte Suprema que tiene que ver con el género, como decíamos, pero también con lo territorial, que sea plural en ese sentido. Pero la designación de los jueces, ahí yo encuentro un problema allí, ¿no? Porque no es como en la Nación, y no es que funcione muy bien el Consejo de la No, no, para nada. Magistratura, Sí, sí. ¿no? Pero, pero ciertamente se hacen concursos, se presentan ternas en la Nación, y bueno, después viene todo el problema de los concursos y las ternas, pero quiero decir,
hay como una limitación mayor, tiene que elegir entre esos tres. En Santa Fe no. Santa Fe habla de listas vinculantes. Es decir, que una persona concursa y, bueno, hay 20 postulantes, un orden de mérito que hay un consejo que lo va a determinar, pero el gobernador no está obligado al primero, al segundo o al tercero. Puede nombrar al 20, al 21 o al... Y esta es una discrecionalidad demasiado fuerte que tienen los Ujú, gobernadores. ujú. De aquí en adelante. Me parece que no debe ser así. Me parece que, bueno, no se quiere, para eso hacemos los concursos. Sí, incluso los colegios, nos consta, digamos, que los colegios han pregonado, y uno que forma parte de las instituciones también siempre las acompaña, en este sentido de pregonar también la transparencia, la claridad Tal de esos cual. concursos y también el mérito, Ujú. porque tanto los que ejercemos la profesión de manera independiente como los que ocupan distintos lugares, pero siempre hablando de abogados, ¿no? Que van a concursar ese noble y loable rol que ocupa un juez, debería también merituarse el esfuerzo, porque si vos haces un concurso donde puede el gobernador discrecionalmente nombrar en estándar no, iba a decir calidad, pero no sería calidad, sino sería notas, ¿no? Ujú. Promedio, Ujú. resultado de examen. El primero, el segundo y el tercero, ¿qué? Digamos, ¿no? El mérito, la evaluación, la Desalienta, formación, ¿no? desalienta. Y torna un poco viciosa y torna que se desconfía sobre esos procesos. Exacto. Entonces, imagínate que estamos hablando de un juez que va a ocupar un cargo donde desde el minuto uno ya hay desconfianza, Sí, sí. ¿no? Sobre el proceso de selección. No estamos hablando de calidades personales, estamos hablando del proceso de selección. Tal cual. Entonces creo que es una herramienta peligrosa que no gusta. Tampoco estamos hablando de que uno pretende estructuras elefantiásicas No, que no, tampoco funcionan. Pero obvio. sí la transparencia, porque si no tenemos una doble vara. Pregonamos la transparencia y la no corrupción en algunos temas y en otros somos bastante laxos. Así es. Pero bueno, también creo que es un desafío para los gobiernos que vienen, porque varios han pasado y tampoco lo han tocado este tema, digamos, ¿no? Yo creo que en el fondo, comparto lo que decís todo, en el fondo tenemos que preguntarnos, y me parece que esta cláusula constitucional confunde un poco, ¿qué tipo de juez queremos? Y a mí me parece, porque hoy se dice, bueno, solamente se habla de un juez que sea rápido, expeditivo, ¿no es cierto? Porque la celeridad que se necesita. Pero yo empezaría por lo fundamental, ¿no? ¿Qué tipo de juez necesitamos? Bueno, necesitamos jueces independientes de los poderes institucionales y fácticos e imparciales. Es decir, que no sean parte, sino interpartes. La imparcialidad hacia la jurisdicción. Si no hay imparcialidad, no hay jurisdicción. Y entonces a mí me parece que esto está en el fondo, en el fondo del tema. Yo creo que necesitamos jueces independientes de los poderes. Y esta independencia se logra si los concursos, en este caso, si la designación, tienen ese grado de transparencia, de reconocimiento. Y yo diría también que esto se nota también en el tema de los juris de enjuiciamiento, ¿no? Porque hay una composición mayoritariamente política. Y entonces, bueno, y otra vez empieza la sugerencia que de decir, bueno, si hay una mayoría política, la mayoría política, bueno, resuelve quiénes pueden ser jueces o no. Porque yo veo a veces, ¿no? Todos muy rápidos hablan, vamos a sacar al juez o vamos a iniciarle un jury o vamos a ver qué comportamiento tuvo porque dictó determinada sentencia. Yo no hago, nunca he sido juez, no tengo ninguna competencia corporativa en este sentido, pero digo, si aceptamos la independencia de los jueces como un valor fundamental de una república, también en una provincia, creo que hay que respetar esto y me parece que no todo lo que no nos gusta es inconstitucional, Sí. no todo lo que no nos gusta merece que un juez tenga que ser sancionado disciplinariamente. Es decir, una cosa es que bueno, existan excepciones que puedan decir efectivamente que hubo abuso de poder, contra la ley, Ujú, contra la ujú. Constitución,
pero no porque no me guste una sentencia. No puedo sancionar a un juez porque una sentencia no me fue conforme a los intereses de un gobierno, etc. Me parece que hay que tener cuidado con estas cuestiones. Es un tema complejo porque las provincias también, muchas provincias, tenemos problemas en este sentido con la independencia del Poder Judicial. Así que ese es un tema que preocupa un poco es parte de la Constitución, no es un tema que se podría reformar tan fácilmente por ley. Oscar, bueno, la verdad es que fue un honor y un placer tenerte. Recomendamos fuertemente que lean y se interioricen en los comentarios a la reforma. Nos quedaron un montón de temas pendientes, pero tenemos que hacerle honor también al tiempo y también usamos esto de excusa para comprometerlos a que vuelvan a Sí, venir. sí. El tema electoral quedó, que lo vamos Sí, a hablar sí. brevemente. El tema electoral el tema es... electoral, Vamos a que salgan las leyes y te traemos inmediatamente de ahora se están vuelta. por Por sancionar. eso, así Sí, que prepárate sí. que en unas semanitas te esperamos de ¿Vos nuevo por decís, acá. lo tomás como alentadora esto que se van a sancionar? Tengo mis preocupaciones serias, Sí, porque digo, dos palabras. sí, dos palabras, sí. Era necesario hacer un código electoral. En esta juris hay un libro sobre legislación electoral santafesina que publiqué, donde demuestro toda la legislación dispersa, fragmentada, contradictoria. Es necesario un código electoral. Es necesario, como dice la Constitución, un tribunal electoral o un órgano electoral nuevo. Pero la Constitución no dice lo que se está discutiendo ahora. La Constitución no dice que hay que elevar los pisos electorales para la distribución de las bancas, tratando de eliminar a las minorías. La Constitución no dice que hay que modificar la boleta única por categoría y hacerla como una lista sábana dentro de la boleta única. No dice todo eso, aclarémoslo. Digamos, estas son decisiones de la política santafesina. Entonces digo, hay muchos temas ahí en lo electoral que hay que tener el ojo, que hay que ponerle el ojo, mejor dicho, para decir prudencia con estos temas porque está en juego la democracia. La democracia significa gobierno de la mayoría, pero también respeto de la minoría, y como decía el maestro Bobbio, la posibilidad de que las minorías puedan ser mayorías. Bueno, Más que gracias. claro el mensaje. Más que claro, más que claro. Gracias, Oscar. Gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias a ustedes. Colegas, nos vemos en la próxima entrega de Juris al Paso. Gracias por estar.